Creo fielmente en lo que Dios va a comenzar a hacer desde el principio cuando esta palabra sea desatada en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, de tu matrimonio, de tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque es la palabra, no soy yo. Es la palabra que cambia, es la palabra que transforma, es la palabra que redarguye en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que usted abra su Biblia y vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 13. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y yo quiero que usted vaya en sintonía con el Espíritu de Dios en esta mañana. Amén. No te pierdas esta palabra que sé que va a marcar un antes y un después en tu vida. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, vuelve otra vez. Hay una intención. El rey le dijo, el rey David le dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los dos pies. Yo quiero que usted se meta en esta historia para poder entender lo que Dios quiere hablar en su vida. Amén. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria al Señor. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Gloria a Dios. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer pan. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre, ¿en dónde? En mi mesa. El rey David le estaba hablando a Mefiboset, lo estaba equipando y le dijo, comerás siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Imagínense esa cantidad de personas. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Déjalo hasta allí. Podemos ver a través de la luz de la palabra y tiene como título, el rey te mandó a llamar. Dígale que tiene a su lado, el rey te mandó a llamar. Y no pierda la esencia de la palabra que acabas de leer. Usted se metió en la historia, amén. ¿Sí? Entonces podemos ver que a través de la luz de la palabra, la bondad y la misericordia de Dios en la vida de cada hombre y mujer.
podemos ver que a través de esta historia que acabamos de leer, vemos la bondad de Dios. La bondad de Dios es algo tan profundo que muchos de nosotros a veces no creemos y no caminamos sobre ella. ¿Sabe algo? Esta palabra nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un proyecto y un propósito en las manos del Señor. Y acabamos de leer la palabra donde el rey David, Dios es tan grande y tan maravilloso que el rey David decía, hay alguien, por ahí queda alguien. ¿Por qué? Porque había una promesa, había un pacto. Y aún así, sabiendo que Jonatán había muerto, había un heredero. Diga conmigo heredero. Diga, yo soy heredero del reino de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cuando nosotros nacimos, que recibimos a Jesucristo, ya desde allí, desde la eternidad, cada uno de nosotros tiene un plan perfecto en las manos del Señor. Aún los jóvenes que están en este lugar, los niños que están en este lugar, los que se fueron, cada uno de nosotros tiene un proyecto, un propósito en las manos del Señor. Amén. Y usted tiene que creerlo. Sin importar quizás como la perspectiva que tú tengas de ti. Eso no tiene que importarte cómo tú te ves o quizás lo que dice la gente de ti. Hay un plan perfecto, divino y hermoso en las manos del Señor para tu vida. Así tú te veas todo chueco, toda chueca, pastora, mire, me dicen que soy esto, no. A ti no tiene que importarte lo que dice la gente, a ti te tiene que importar lo que dice Dios de ti. Amén. Tú eres vea, gloria a Dios por esta palabra en Primera de Pedro, sí Señor. En Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué eres tú? Tú eres nación santa, un pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Tú tienes que creer el para qué fuiste diseñado en esta tierra. Amén, iglesia, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? Gloria a Dios. Hay 4 cualidades de lo que dice Dios de ti. Primera de Pedro 2:9 dice que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú tienes que creer esa palabra para tu vida. Amén. Tú no eres cualquier cosa. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo, tú no eres una hija del rey. Tú te lo tienes que creer. Amén, iglesia, pero muchas veces estamos tan distraídos de este sistema que nos impide ver qué realmente y quiénes somos en Cristo Jesús. A veces se nos olvida hasta que somos hijos de Dios y cuando viene la prueba se nos olvida todo. Entonces yo tengo que creer quién soy en Cristo Jesús. Usted desde la eternidad, usted fue diseñado para gobernar. ¿Cuántos lo creen? Usted desde la eternidad fuiste diseñado para reinar y sentarte junto a la mesa del rey. Tú no tienes que poner oído a lo que dice el sistema, a lo que dice, aún hasta lo que te dice tu mamá, tu papá, tu esposo. Tú no sirves, tú eres esto, tú eres el otro. No. Tú no puedes creer lo que dice la gente de ti. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tú eres linaje. ¿Usted sabe lo que significa la palabra linaje? Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres de la realeza. Y los jóvenes dirán, ¿qué es esto? ¿Cómo me como esto? Porque desde la eternidad, desde que Dios creó el cielo, la tierra, todo el universo, ya Dios te destinó y te predestinó para que gobernaras en esta tierra como un rey y como una reina. Amén. Yo lo creo. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Ciertamente como seres humanos quizás, ay, gloria a Dios, pero yo me levanto como una guerrera del Señor Jesucristo. Amén. Yo me levanto porque yo sé y tengo la identidad en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces, tú no eres, dile a la persona que tiene a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Díselo, tú no eres cualquier cosa. Tú fuiste escogido
para pertenecer a la realeza. Dile, pero díselo, tú eres escogido para pertenecer a la realeza. ¿Usted ha visto cómo son los príncipes y las princesas? Usted conoce ahorita y ha visto España, cómo esa cultura aún tiene y esas costumbres que aún tienen ese legado y lo siguen manteniendo. ¿Usted los ha visto? ¿Cómo viste un príncipe? ¿Cómo viste una princesa? ¿Qué es lo que tienen ellos? Pero sabes que en esta mañana yo quiero hablarte de un hombre y de un lugar específico en la palabra de Dios. Quiero hablarte de Mefiboset y Lodebar. Lodebar es el lugar. Quiero hablarte de estas dos cosas y yo quiero que tú prestes atención a la palabra en esta mañana. Amén. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset fue llamado para ser príncipe. Desde su nacimiento, Mefiboset fue llamado para ser un príncipe. Su nombre era antes Merib-Baal. En Primera de Crónicas 9:40 me dice cuál fue el significado de este niño, porque ciertamente cuando nosotros nacemos, a nosotros nos colocan un nombre para podernos identificar. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yovira, Sulimar, Norsi, eso te lo puso tu papá y tu mamá en acuerdo. Pero ¿sabes algo que tienes que tomar en cuenta? Los jóvenes que están en este lugar, las jóvenes que están en este lugar, el destino profético de tu hijo lo marcas tú. Entonces tenga cuidado de cuando usted forme la familia, de ponerle un nombre. ¿Cómo? Juan de los Palotes, dice el pastor. Hay significados de nombres que van a marcar el destino de tu hijo. Entonces, si usted tiene un nombre que su papá se lo colocó y Dios mío, eso significa de todo menos un nombre de una realeza, entonces comience a orar y a romper con esas maldiciones. Amén. Entonces Mefiboset antes, cuando él nació, se llamaba Merib-Baal. ¿Por qué quiero introducir con esto? Porque yo quiero que tú puedas entender la vida y el cambio y la transformación que tuvo Dios con Mefiboset. Entonces Merib-Baal en Primera de Crónicas capítulo 9 versículo 40, allí me dice que el significado de Merib-Baal. El significado es Baal contiende o Baal es abogado. Cuando hablamos de Baal, hablamos de un Dios. ¿Sí? Hablamos de un Dios que no es Dios, es Baal. Entonces, el significado de Mefiboset, cuando nació, le colocaron Merib-Baal. Pero ¿sabe qué? Los escribas cambiaron este nombre de Merib-Baal por Mefiboset, porque ellos no querían que su cultura pudiera tener un impacto en la vida de este hombre, y no solamente de este hombre, sino de una nación completa. Porque Merib-Baal es un dios pagano. Entonces, ¿qué iba a hacer cuando este Mefiboset nació? Entonces, ¿a qué se iba a dedicar? A adorar a otros dioses. Entonces los escribas posiblemente cambiaron esto para que este niño no creciera con una cultura desviada, que era la cultura de Dios. Sí, la cultura de Yahweh, de adorar a un solo y verdadero Dios. Entonces tenga mucho cuidado con el nombre que usted tiene. Y si usted tiene un nombre que no tiene nada que ver con las cosas y el asunto de Dios, usted comience a orar y a reprender en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo sé que Dios va a cambiar nombres en esta mañana. ¿Usted me sigue? ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces, Mefiboset era el nieto del rey Saúl, ¿sí? De Israel, gobernaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Nacido como un príncipe en un palacio con todas las comodidades. Era un bebé, como llama, un bebé de la realeza. Un bebé nacido en cuna de oro, como dicen por allá. Mefiboset, una vez que nació, todas las comodidades de todo un rey lo atendían todo en un palacio. Imagínense un palacio. Las atenciones de ahí, wow, casi que te levantan para que no camines, para que no pises el piso.
valga la redundancia. Entonces, Mefiboset era de la realeza. Él fue marcado para ser un príncipe. Pero ¿qué pasó con Mefiboset? ¿Sabes que en aquella época, cuando él cumplió 5 años de edad, surgió una guerra, un conflicto, donde Saúl y Jonatán, juntamente con David, fueron a la guerra? ¿Y qué pasó allí? Hubo una tragedia, porque cuando estaban luchando en esta guerra, Saúl y Jonatán murieron. Saúl era el abuelo de Mefiboset y Jonatán era el papá de Mefiboset. ¿Me sigue la historia? Entonces, cuando hubo la guerra, ahí murió todo el mundo, pero quedaba un heredero. Y esta nodriza, la cuidadora, la nana, la que cuidaba a Mefiboset, cuando él cumplió, cuando se dio este acto de guerra, la mujer diría: necesito cuidar el heredero al trono, necesito resguardar a este hijo que va a ser sustituido, que va a ser el rey, el siguiente rey al trono. Entonces esta nodriza comenzó, lo agarró, dice la historia, no lo está inventando yo, estoy parafraseando. Ella comenzó a correr y se le resbaló de los brazos y tumbó al niño de 5 años. Entonces este niño quedó lisiado de los 2 pies para siempre. Qué tragedia la de este niño. Cuando fue marcado para ser príncipe, ocurrió esta tragedia en él. Mataron al papá, mataron al abuelo. Aparte de eso, lo tumbó la nodriza y quedó cojo, quedó lisiado de los 2 pies. No con todo y esto, sino que también fue desterrado de su tierra, de sus bienes, de sus comodidades. Entonces usted dirá: wow, qué tragedia para este niño, porque se le fue arrebatado todo lo que él tenía. Incluso su familia, su papá, su herencia se le fue arrebatada en este tiempo. Pero diga: hay buenas noticias. Gloria al Señor. Aparte de eso, murieron 3 hijos de Saúl, que entre ellos era Jonatán, el padre de Mefiboset. Entonces podemos ver que a través de esta terrible tragedia y la desesperación de esta nodriza, porque ella quería cuidar el trono, quería cuidar un legado, y ella lo que hizo fue, dirá usted, bueno, lo que hizo fue meter las patas, porque si se le cayó el niño, imagínese usted dirá: wow, qué tremendo el destino de este niño. Se le fue arrebatado todo, y no solamente, hasta su salud se le fue arrebatada. Entonces, usted dirá: wow, qué tremenda desgracia para Mefiboset. Y es lo que dice la palabra, ¿no? Que él fue despojado de sus tierras, sus bienes y todos los privilegios. Por eso es que el diablo muchas veces nos ha querido quitar lo que Dios nos prometió. Usted sabe que la palabra del libro de Juan capítulo 10, ¿qué dice? El libro de Juan 10, ¿qué dice? ¿A qué vino el adversario? ¿A qué vino el adversario? Muchas veces quizás usted en estos momentos, usted se compara con Mefiboset y dirá: wow, pastora, a mí que no me han quitado, de broma casi que camino, me quitaron todo, me despojaron de todo. Quizás usted se va a identificar con la vida de Mefiboset. Pero podemos ver que el adversario es quien tiene la vista puesta en nosotros. Y quizás a usted se le ha quitado la identidad, a usted quizás ha perdido algo, usted quizás fue despojado de una herencia, algo que vino el enemigo a quitarte, a destruirte. Pero dice la palabra de Dios que Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. No importa lo que el enemigo te haya quitado, no importa si el enemigo te quitó la identidad de hijo, no importa si el enemigo te quitó la herencia, no importa, no sé lo que el enemigo te haya quitado en esta mañana. Pero quiero decirte que a través de la palabra Dios te ha dado vida y vida en abundancia. Dios quiere regresarte lo que la oruga, el saltón, la langosta un día te arrebató en el nombre de Jesús. Dios quiere entregarte, Dios quiere restituirte en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, iglesia de Jesucristo.
Dice, porque tú naciste de la realeza, tú perteneces a la realeza, llamado a gobernar, llamado a ser un príncipe, para vivir como un rey, con todas las comodidades. Ese es el diseño perfecto de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Yo nací porque soy hija del rey. Quizás en un tiempo estuve perdida en las tinieblas, en la oscuridad, porque no conocía mi llamado, no conocía mi propósito. Pero hoy le doy gracias a Dios porque la misericordia de Dios me alcanzó y hoy estoy de pie. Y puedo decir que he vencido y seguiré venciendo, porque al quien tengo se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que tengo va delante de mí como poderoso gigante. Amén. Y yo tengo que tener la identidad de Cristo. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Con quién voy? En el nombre de Jesús. Yo soy coheredera juntamente con Cristo. A mí nada me va a detener. Vendrán situaciones a mi vida. Quizás me puedo resbalar, pero no importa, me sacudo. Pero no me quedo en ese lugar. ¿Y sabes qué? Gloria al Señor. La palabra Lodebar tiene un significado y yo quiero que usted preste mucha atención. Mefiboset estaba en un lugar de realeza, en un lugar de gobierno, con todas las comodidades que usted y yo desde la eternidad Dios nos delegó, Dios nos dio. Somos herederos juntamente con Cristo, amén. Entonces había este muchacho que quizás por circunstancias, y nosotros quizás hemos heredado esas cosas. ¿Cuántas cosas no hemos heredado de nuestra familia? ¿Cuántas cosas no cometemos hoy en día por error por nuestra familia? Pero hoy en el nombre de Jesús eso se rompe. Amén. Toda enfermedad se tiene que romper en el nombre de Jesús. Toda ligadura, atadura, todo aquello que no me deja avanzar se va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Porque el diseño desde un principio de Dios para tu vida fue gobernar, fue ser una reina, un hijo. Tú no puedes andar en la calle mendigando, dando lástima. Tú eres una hija de Dios, amén. Tú eres coheredera, tú tienes que creer, sí, ciertamente. Y usted dirá, pastor, usted va para mi casa y usted lo que ve son 2, 3 blusitas, el mismo pantalón, la misma camisa. Eso no importa. A ti no te tiene que importar la condición, sino lo que Dios ha dicho de ti. Pero dice la palabra muy cierta, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Quizás en algún tiempo tú fuiste como fui yo, que caminaba en la oscuridad, caminaba en las tinieblas, pero la misericordia de Dios me alcanzó y todavía me sigue alcanzando. Y pude ver la luz en Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Y sabe que Mefiboset estaba en un lugar y fue removido. Fue un proceso que usted dirá, esta tragedia, Dios mío, este muchacho hasta cojo quedó, llamado para gobernar, pero por torpeza, quizás circunstancia, y era propósito porque iba a haber un cambio, una transformación. Entonces Mefiboset fue a un lugar, gloria a Dios, él fue a un lugar para evitar ser asesinado. Creció y vivió refugiado en una ciudad extranjera llamada como Lodebar. Y esa palabra significa lugar de olvido, lugar de desolación. Lugar donde no había la palabra, donde no había pasto, no había comunicación con nada. Este niño, por cuidar el trono, fue llevado a un lugar donde no había nada, la tierra seca. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día no nos encontramos en ese lugar? Donde las circunstancias de nuestras vidas nos alejó, donde las situaciones en nuestras vidas, procesos, situaciones que estemos pasando, nos alejan y nos meten en ese lugar, donde no tienes comunicación con nadie, no quieres escuchar a nadie, no quieres ni siquiera venir a la iglesia, no quieres hablar con los líderes, los pastores, a todo te es alejado. Entonces ese lugar de Lodebar fue donde Mefiboset fue escondido. Pero había algo, si usted se dio cuenta en la palabra de Dios, la bondad y la misericordia de Dios alcanzó a este muchacho. Y ve que a través de David había una promesa de su amigo Jonatán. ¿Se recuerdan? Había una promesa de Jonatán para David.
de David para Jonatán, perdón. Y había un pacto, había algo que le resonaba. Quizás la promesa era para Jonatán, pero la promesa alcanzó al hijo de él. Y yo creo fielmente que las promesas que fueron hechas para tus padres, que no la vieron, la vas a ver tú en el nombre de Jesús. La vas a ver visible en esta tierra. Vas a disfrutar de los beneficios y de la herencia de Dios en esta tierra. Amén. Entonces había algo, el mismo Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios cumple su palabra. Había un pacto, había una promesa, y esa palabra se cumple. Cuando David dice, hay alguien de la casa de Jonatán, hay alguien, por ahí queda algún familiar, por ahí queda un heredero. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, donde le dice David le dice a Siba, y Siba era el experto en responder esta pregunta, porque él estaba metido en el asunto. Y él dice, sí, hay un hombre llamado Mefiboset que vive en la casa de este hombre. Y le dice, bueno, sí, está bien, llámalo. Y vemos en la palabra que David, el rey David, insiste 2 veces, lo acabamos de leer. Había una insistencia de parte de Dios, había una intervención divina de parte de Dios. Y la herencia lo alcanzó. La herencia te va a alcanzar a ti. La herencia que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo te va a alcanzar a ti en el nombre de Jesús. Para tu primera, segunda, tercera y cuarta generación en el nombre de Jesús. La herencia de Jesucristo está en los hijos del Señor. Amén. Si le va a aplaudir, apláudele al Padre. Apláudele porque se lleva toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Entonces podemos ver que lo de Bar, este muchacho fue movido, y me impresiona tanto la gracia de Jesucristo en esta historia. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no nos encontramos en un lugar así, en un lugar seco, en un lugar árido, en donde no vemos la respuesta de Dios, en donde no hay una comunión con Dios, en donde no vemos el poder y la manifestación de Dios? Quizás usted se va a identificar con este hombre, y es algo impresionante porque este personaje, porque su destino fue cambiado. Gloria a Dios por ese amén. Porque hoy el destino tuyo puede cambiar. Tu destino, el que el enemigo te hace eco, lo que cree el enemigo que te va a derrumbar, que te va a quitar, que te va a robar, lo que el enemigo te hace creer, hoy se derriba en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes que creer, iglesia de Jesucristo, que tú eres un rey, una reina, que tú tienes todas las posesiones del reino. Usted dirá, pastora, no las estoy viendo. No te enfoques en eso. No es por vista, es por fe. Amén. Y usted dirá, pastor, usted se viste así. Créame que todo lo que tengo es regalado. Todo lo que tengo es porque el Padre me lo ha dado a través de los hijos de esta casa, a través de una persona que Dios usa. Pero hay algo, hay un principio que yo como hija de Dios tengo que cumplir. Y lo voy a repetir: busco el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces esta historia es impresionante porque hubo un cambio, hubo un antes y un después de la vida de Mefiboset. Es impresionante esta historia, cuando aún desde el principio fue destinado para gobernar. Su vida fue tan trágica, pero gloria a Dios, porque Dios es Dios es un Dios de misericordia, y Él se acuerda de sus hijos. Él se acuerda de ti, iglesia. Cuando muchas veces estamos en ese desierto, cuando muchas veces nos encontramos en la tristeza, sumergidos en el dolor, quizás en situaciones de nuestras vidas, Dios está en este lugar. Dios está en ese lugar. Donde tú quieras que esté, Dios estará contigo, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aquí Dios muestra su misericordia. Y el grado más alto de su amor está disponible para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto lo cree? Dios es un Dios de cambio.
Él quiere restaurar nuestras vidas, llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos quieren subir de nivel? Yo quiero cada día y le pido al Padre, Padre, súbeme de nivel. Pero ¿sabe algo? Para tú subir de nivel, tú tienes que pagar un precio. Cosas que muchos de nosotros no queremos pagar. Y toda bendición tiene su sacrificio. Pero la misericordia de Dios es a través del amor, porque Él es el mismo. Él es la misma esencia de amor y misericordia. Y Dios en esta mañana quiere transformar tu vida. Hoy en esta mañana Dios es un Dios de oportunidad que te dice: te doy una nueva oportunidad. Te doy un nuevo cambio. Quizás, no sé, Dios va a hacer algo en el nombre de Jesús, de cambiar hasta tu nombre en esta mañana. Y si mi nombre quizás tiene alguna maldición, algo heredado por error de mis ancestros, mis antepasados, yo creo que el nombre mío ya fue cambiado en el nombre de Jesús, porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Tengo identidad de hija y soy una reina del reino de Jesucristo. Usted se tiene que comenzar a sentir así, iglesia. Las hijas que están en este lugar, los hijos que están en este lugar, ya está bueno de estar pensando, de estar sumergido en vicios, en cosas, en pecado, allá en ese lugar desierto donde no trae nada bueno. Amén. Hoy Dios va a hacer un cambio en mi vida en el nombre de Jesús. Entonces, quiero darle 4 formas en que la misericordia de Dios se manifiesta en la vida de cada persona. Primero, Dios quiere hacer misericordia al hombre. La historia que leímos comienza con el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, preguntando por la descendencia de la casa de Saúl. Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos cómo Dios se manifiesta cuando quiere dar misericordia al hombre. Usó a un rey para extender su misericordia a un hombre llamado Mefiboset, porque el enemigo pensaba que iba a destruir la vida de Mefiboset. Pero hay una palabra, dile: hay una palabra en mi vida, hay una promesa en mi vida, y yo sé que se va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha dicho para mi vida, yo sé que Él lo va a cumplir. Lo que Dios ha destinado desde la eternidad, yo sé que Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Entonces vemos la misericordia, la manifestación que Dios quiere hacer con el hombre. Y en 2 Samuel 9:1 dijo David: ha quedado, o sea, Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha olvidado lo que te prometió. ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios? Dios cumple su palabra. Dios cumple lo que escrito está. Quizás no es el tiempo de recibirla porque necesitas estar preparado. A veces queremos bendición. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? Cuando yo, antes de casarme con el pastor, había una palabra que fue dada a mi vida, y pasaron 2 años para ver la promesa de Dios cumplida. Pero ¿sabe algo? Había un destino para mí donde el enemigo pensaba que yo no iba a prosperar, que yo me iba a quedar en ese lugar de Lodebar. Pero gracias a la misericordia de Dios, y pude entender que yo soy una hija y que había una promesa de parte de Dios, había un pacto, y Dios no rompe pacto. Dios cumple su palabra. Y después de 2 años fue que la manifestación de Dios me alcanzó misericordia y tuve esa promesa. Pero había algo que yo se los repito y se los voy a repetir siempre. Y dice la palabra: busqué el reino de Dios. Cuando yo comencé a enfocarme a buscar el reino de Dios, Dios comenzó a añadir cosas a mi vida. Y sabe algo, que antes de casarme, cuando me dieron esa palabra, un noviembre, donde yo me congregaba, en enero, poco a poco el enemigo me fue quitando cosas. Me quedé sin celular, recuerdo, me quitaron el empleo, me quedé sin aire acondicionado, me quedé en aquellos tiempos, lo que usaban, no son closets, ¿sabe lo que hablo?
escaparates, ¿sabes? Eso se me dañó, me lo comieron ¿cómo es que los que comen madera? Comején, eso. La puerta también, gloria a Dios. Y yo digo, 5 cosas me quitaron. Y las conté: celular, trabajo, aire, closet y la puerta de mi cuarto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué más dirá usted? Y me tenía que casar en mayo, y eso todo transcurrió diciembre, enero, febrero, y yo me iba a casar en mayo. Imagínese usted, lo que el enemigo creía que me había robado, Dios me lo devolvió. Y ciertamente como seres humanos quizás podemos estar, Dios mío, Padre, casi que, bueno, Señor, ¿qué más me va a quitar? Pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios nos alcanza cada día. Y hoy puedo decir que estoy casada. ¿Y sabe algo? En aquel tiempo, quizás estando en Lodebar, ¿sabe que la palabra Lodebar es desolación? Tierra seca, tierra árida, no hay pan, no hay comida, no hay pasto. Y quizás hubo un tiempo que yo pude vivir. Pero cuando llego y me caso, veo la abundancia de Dios en mi vida. Porque hay procesos, situaciones que quizás estás pasando o no quieres pasar o son necesarias. Pero no te enfoques en eso, lo que estás pasando, lo que está pasando en tu vida. Enfócate en lo que tú eres en las manos del Señor. Amén. Y verás la promesa de Dios cumplida en tu vida. Pero solo espera. No te desesperes, solo cree. Entonces vemos que el David recuerda en el versículo 1, ¿ha quedado alguno? Y otra vez él vuelve a insistir en el versículo 3 y 4. Había una insistencia de parte de Dios para la intervención de este hombre. Pero hay 2 detalles y yo quiero que usted no los pierda. Hay 2 detalles, hay una perla en esta palabra y yo quiero que usted preste atención. David quería hacer misericordia. Y la misericordia es un atributo de Dios. La misericordia está relacionada, está ligada con el amor, porque Dios es amor. Por eso David quería hacer misericordia por amor a su amigo Jonatán. Y sabe, y aún estando muerto, Dios es bueno. Así Jesús quiere hacer con nosotros. Él quiere extender su amor a través de la misericordia. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Él quiere extender su misericordia para ti en esta mañana. Él está dispuesto, iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas cosas no has hecho en tu vida? ¿Cuántas cosas nos estás ligada hoy en día? Pero Dios quiere hacer misericordia contigo en esta mañana. Amén. Vuelvo y repito, Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios que transforma, que cambia, pero si tú te dejas. Dios en esta mañana está llamando. Hay un llamado de parte de Dios en esta mañana para ti. ¿Dónde estás? Dios te está llamando. Fueron a llamar a Mefiboset. Hay un llamado. Apocalipsis 3:20 dice: yo llamo, toco y llamo. Si tú abres, yo entraré. Y si el Padre entra, Él va a cenar contigo y tú con Él. Hay un llamado de parte de Dios en esta mañana para los hijos de esta casa. Dios te mandó a llamar. Dile a la persona que tiene a tu lado: Dios te mandó a llamar. Dios está tocando la puerta. Dile: ábrele. Y dirá usted: pastora, ya yo le abrí mi corazón, ya yo le acepté como hijo, como padre, y Él me aceptó como hijo. Ya yo soy hija. Pero hay cosas, situaciones en nuestras vidas que nos ha llevado nuevamente a ese lugar. Hay un destino profético para los jóvenes hoy en día, pero el enemigo es tan perverso, y yo lo reprendo en el nombre de Jesús, que ha desviado la identidad de los hijos de esta casa y los que están allá afuera. Entonces el enemigo está empeñado en destruir el diseño de Dios.
Y está atacando hoy en día a los jóvenes con tanta distracción, con tantas cosas y con los placeres de la vida, que creen que son buenos, que se deleitan por momentos, pero la palabra de Dios es eterna. Amén. La palabra de Dios me va a bendecir, me va a prosperar, y la bendición de Dios es eterna. En cambio, las cosas de allá afuera son perecederas, ¿sabes? Se desvanecen, son momentáneas. Lo que te ofrece el mundo es momentáneo, pero lo que te ofrece Dios en esta mañana, sentado juntamente con el Rey, son eternas, son para siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pregúntate, ¿dónde está María? ¿Dónde está Juan? Diga su nombre. ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Yovira? ¿Dónde está? ¿Cómo se llaman estos tres jóvenes acá? Dios los está llamando. Y usted dirá: pastora, yo no entiendo lo que usted está hablando. Pero Dios quiere extender misericordia en cada uno de nosotros. Dios quiere sacarnos del lugar de los Debar, donde no hay pasto, donde no hay pan, al lugar de Jerusalén, donde está el pan, donde está la bendición, donde está la herencia. Y Mefiboset fue mudado a Jerusalén, donde comenzó a gobernar. Y vea la palabra lo que dice, el rey lo mandó a llamar para sentarse en su mesa. Wow. La mesa está preparada, iglesia de Jesucristo. Jesús te está llamando para que juntamente cenes con Él. Hay otro detalle que tenemos que considerar en esta palabra. Hablé David, Dios quería extender la misericordia a través de David para Mefiboset. Y la otra era la condición de Mefiboset. ¿Cómo estaba viviendo Mefiboset? ¿Dónde estaba viviendo él? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la condición de Mefiboset? Lisiado, vivía en Lodebar, no había pan, no había comida, no había palabra, no había comunicación. Era un lugar de un desierto. Es un lugar donde no alcanza la misericordia de Dios, donde no hay una intimidad con Dios. En Lodebar se refugiaban todos aquellos que eran despojados. Era un lugar, no solamente estaba Mefiboset, había gente que había sido despojada, gente que sufría, gente endeudada, gente en sufrimiento. Ese es el lugar de Lodebar. El significado es ese. Y no solamente Mefiboset, había gente allí. Entonces, ¿quiénes de nosotros están sumergidos en este lugar? Que aún tienen un sufrimiento, que viven endeudados, que fueron despojados de sus tierras, de su herencia. Pero Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar. Hay un detalle aquí que considerar: la condición de Mefiboset. Y usted pensará, como lo dice la palabra y lo mencionó el pastor, Dios de lo más vil y lo menospreciado. Dios se fijó en Mefiboset. No sé en qué condición estás viviendo hoy en día. No lo sé, pero Dios sí sabe. No te tiene que importar la condición en la que estás actualmente, cómo estás viviendo, dónde estás viviendo. El Rey te mandó a llamar. ¿Cuántas cosas quizás estarás practicando? Vicios. Y es lo que quiere Satanás, que sigas y continúes practicando allá metido, sumergido, donde no hay pasto, donde no hay alimento. Y la gente que no come pasto, que no come la palabra de Dios, que no escudriña, que no alimenta su espíritu muere. Y entonces le da lugar a la carne y no al espíritu. Entonces estamos sumergidos en ese lugar. Pero hoy Dios te saca en el nombre de Jesús. Amén. Lodebar no es un lugar donde se podía vivir.
Gloria al Señor. Mefiboset quizás representa a muchos de nosotros que heredamos injusticias, enfermedades, maldiciones generacionales, pero hoy se cortan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten identificados con Mefiboset? Muchas veces nos sumergimos en el sufrimiento y en el dolor y nos podemos ir, no pastora, yo ando bien, yo ando, no sea orgulloso. Pero muchas veces nos encontramos metidos en ese lugar donde no queremos nada con nadie, no queremos ni leer la palabra, no queremos orar, no queremos compromiso con Dios, no queremos nada. Y sabes que ese lugar trae destrucción, no hay avance, hay estancamiento, y eso es lo que el enemigo quiere. Desde un principio dije, tú tienes un propósito en esta tierra, hay proyecto en tu vida de parte de Dios, pero el enemigo ha desviado quizás tu destino profético. Pero en esta mañana es para reflexionar y decir, yo quiero comer en la mesa con el Rey, yo quiero gobernar en la mesa, yo quiero sentarme y comer con el Rey, porque tú fuiste diseñado para eso, para comer en el Rey. Tú eres de la realeza. Y sabe algo, que Mefiboset tenía algo que cuando el Señor lo mandó a llamar David el rey, porque era el Señor en ese tiempo. Esa es la segunda. Gloria a Dios. ¿Sabe que hablé de la misericordia? Ahora viene la segunda. David mandó a llamar a Mefiboset. ¿Y sabe lo que hizo David? Vea cómo respondió David. En 2 de Samuel 9, del 6 al 8. Vamos a leerlo porque no quiero hablar y decir, no, la pastora está hablando lo que no es. 2 de Samuel 9, 6 al 8. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Mefiboset ante el llamado del rey David? ¿Qué hizo? Se postró, hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo, pásala. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Primero lo que hizo fue que se postró e hizo reverencia y dijo, he aquí tu siervo. Vemos una actitud de humildad y de reconocimiento. Mefiboset lo llamó el rey. Y cuando tú estás en presencia del rey, tú tienes que tener reverencia. Mefiboset reconoció quién lo estaba llamando. Y él fue tanta la actitud de humillación que él dice, o sea, ¿cómo tú, rey, no soy digno de estar delante de ti, frente de ti? El mismo Mefiboset se llamó hasta perro muerto. Era el concepto que el enemigo le había metido en la cabeza, porque él tenía un diseño de gobernar, de ser príncipe. Pero una vez removido a un lugar, marcó y cambió su destino. Y él se presenta delante del rey, le hace reverencia porque es el rey. ¿Cuántos de nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios en humildad? Cuando nosotros nos presentamos delante del rey, cuando venimos delante del rey, a la presencia del rey con humildad, es cuando Dios comienza a obrar. Es cuando el poder y la manifestación de su amor y su misericordia te va a alcanzar. Pero había algo, cuando tú reconoces, hay una actitud de humildad y de reconocer quién lo llamó. Fue el rey. Segundo, reconoció quién era delante del rey. En Proverbio de Proverbio, la palabra de Dios dice, Mefiboset
se humilló delante del rey y se dijo a sí mismo: perro muerto. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Proverbios 28:13. Misericordia. El que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué significa eso? Que yo estoy cometiendo pecado, que estoy todavía con la mujer del otro, que todavía sigo chismeando, que todavía sigo fumando, viendo pornografía, que todavía sigo murmurando. Si yo sé que sigo haciendo eso y me quedo callado, la palabra de Dios dice: no vas a prosperar. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hizo Mefiboset? Fue a la presencia del rey, se humilló, reconoció lo mal que estaba, que se llamó hasta perro muerto. Ahí hubo un reconocimiento, él confesó: sí, ciertamente. Es allí donde el poder de Dios se comienza a manifestar. Pero recuerda esta palabra: si usted sigue encubriendo su pecado, no va a prosperar. No lo digo yo, lo dice Proverbios 28:13. Pero qué bonito es que Mefiboset reconoció quién lo estaba llamando y pudo alcanzar misericordia, porque se presentó delante del rey y reconoció quién era David. Y en esta mañana Dios quiere que tú te postres delante de Él, humillado, reconociendo: sí, he pecado, sí, todavía sigo dándole a la lengua, todavía sigo hablando mal del pastor, de la pastora, de la profeta, del evangelista, del líder, del hermano. Sí, todavía sigo pecando, todavía, Señor mi Dios, todavía sigo viendo pornografía, todavía sigo acostándome con la mujer del otro, con el hombre del otro. ¿Qué sé yo que estás practicando? Eso lo sabe Dios. Pero cuando tú reconoces, confiesas lo que tú haces delante del rey, alcanzarás misericordia. Pero si tú los encubres, si tú te quedas callado, si tú sigues fumando, si tú te sigues acostando y no estás casado, no vas a prosperar. Tengamos cuidado, iglesia de Jesucristo. Amén. Esta palabra es para reflexionar. Tercero, David restituye a Mefiboset. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Veamos lo que David hizo con Mefiboset. ¿Recuerdan a qué edad Mefiboset se cayó? 5. Y sabe, cuando recordaba este número y cuando vemos lo que hizo David en la vida de Mefiboset, hizo 5 cosas. Y yo digo: Padre, wow, 5. ¿Y cuál es el significado del número 5? Lo acabamos de escuchar a través de la boca de un pastor invitado en esta casa. El número 5, ¿qué representa, iglesia? Santo. ¿Qué significa? ¿Qué representa en nuestra vida el número 5? No escucho. Favor y gracia. Y yo escribía 5. Wow. El momento en que Mefiboset se le truncó la vida. Pero viene David y restituye a Mefiboset. Véalo, la tercera manifestación de Dios a través de la misericordia, y le entrega 5 cosas a Mefiboset. Primero, restituyó todo lo que era de él, lo que había heredado de su abuelo el rey Saúl. Está en la palabra, en el versículo 9 al 13. Todo lo que le entregó, lo que le fue quitado, se lo devolvió. La misericordia de Dios lo alcanzó. Segundo,
Le dijo a Siba que le sirviera a él y a su familia, no solamente Mefiboset, sino que su familia, su generación, heredó lo que el enemigo alguna vez le había robado. ¿Están acá? No se distraigan. Por eso es que la bendición muchas veces la agarra otro, porque nos distraemos tanto. Tercero, le dijo que comiera en la mesa del rey. Estoy desglosando la palabra de Dios en el capítulo 9, versículos 9 y 13. Cuarto, le dio un futuro al hijo de Mefiboset. ¿Quién era el hijo de Mefiboset? ¿Quién ha leído la palabra? ¿Quién? Micaías era el hijo de Mefiboset. O sea que la generación de Mefiboset heredó también. Quinto, viviría siempre en Jerusalén, en el palacio del rey. Gloria a Dios. Fueron 5 bendiciones añadidas para la vida de Mefiboset. Entonces eso significa que la gracia y el favor de Dios nos va a alcanzar este año en el nombre de Jesús. La gracia, el favor, la misericordia y el amor de Dios va a alcanzar mi vida. Y no solamente mi vida, sino mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta generación, en el nombre poderoso de Jesús. Vea el acto de humildad, de reconocimiento de Mefiboset y todo lo que le fue entregado. Wow, el paquete completo. Así quiere hacer Dios contigo. Dile a la persona que tiene a su lado, así quiere hacer Dios con nosotros. Si venimos con humildad a Él, si venimos con la actitud correcta a Él, la misericordia de Dios te va a alcanzar. Amén. Él va a restituir tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Al igual que Mefiboset, Dios quiere que te sientas en la mesa a cenar con Él. No solo eso, sino que Jesús quiere que tengas una relación personal con Él. Dios te está llamando en esta mañana para que te sientes a cenar, a comer en la mesa. Y aquí está una representación de la mesa del rey en esta mañana. El rey te mandó a llamar. El rey quiere que salgas de lo de vara. El rey quiere, Dios quiere que hoy tu vida sea transformada. Hoy Dios va a restituir lo que el enemigo alguna vez te quitó. Hoy, Iglesia de Jesucristo, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de decir, sí, ciertamente he fallado, he pecado, pero en humildad, Señor, en humildad me postro delante de ti, confieso lo que he hecho y vas a alcanzar misericordia y serás prosperado. Amén. Gloria a Dios. Acepta el llamado. Dile a la persona que tiene a tu lado, acepta el llamado. Acepta esta invitación, pero díselo, acepta esta invitación. El rey te mandó a llamar. Dile, el rey de reyes y señor de señores te está llamando. Dile, ¿qué estás esperando? ¿Seguir estancado en lo de bar? ¿Seguir sumergido en el pecado? Y es lo que vino a Satanás. Satanás y el pecado te robaron tu dignidad. Satanás y el pecado te robó tu identidad, tu posición de hijo de Dios. ¿Qué ha hecho Satanás en tu vida? Satanás y el pecado te robaron tu relación con tu verdadero Padre. Satanás y el pecado te ha quitado los privilegios de vivir en su casa y sentarte en la mesa con el rey. ¿Qué te ha robado Satanás? ¿Y qué ha hecho el pecado en tu vida
que te impide sentarte en la mesa con el Rey? ¿Qué te ha robado? ¿Qué sientes tú, iglesia, que el enemigo te ha quitado? A veces no nos sentimos dignos de presentarnos delante de la presencia de Dios. Hay cosas que hemos cometido en nuestras vidas, errores. Por eso es que dije, hay ligaduras del pasado que se tienen que romper en el nombre de Jesús. Esas maldiciones que por error nos está alcanzando, no nos deja avanzar, nos tiene estancados, nos tiene en ese lugar. Pero hoy se tienen que romper en el nombre de Jesús. Hoy tú te tienes que determinar, sí, ya hasta hoy. Y a veces por el pecado que cometemos no nos sentimos dignos delante de la presencia de Dios. Y eso fue algo que yo aprendí, porque muchas veces como seres humanos cometemos errores. Y yo digo, Padre, no soy indigna, me siento sucia, me siento fea. Delante no puedo entrar en el trono. No, ese es un error que como hijo tenemos, que el enemigo nos ha metido en la cabeza. Usted tiene que decir y saber que usted es digna de presentarte delante de la presencia de Dios y decir y reconocer, tomar la actitud. Sí, papá, he fallado, he cometido errores, he pecado, estoy haciendo esto. Tú eres digno, digna de estar en la presencia de Dios. Ya Dios te justificó, Dios te perdonó, Dios te redimió, te lavó con su sangre, con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ya tú estás limpia, estás perdonada. Entonces, ¿por qué estás pensando en cosas que el sistema, el enemigo te ha metido en tu cabeza? Ya tú fuiste justificada, lavada con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Tú no eres lo que el sistema te dice. Tú no eres lo que tu mamá, tu papá te dice. Tú no eres eso. Tú naciste siendo un príncipe y una princesa, un rey, una reina. ¿Cuántos lo creen? Pero muchas veces nos quitamos la corona. Pero hoy Dios te pone la corona, te reviste de su amor y de su misericordia. En esta mañana tú tienes que comenzar a creer lo que eres en Cristo Jesús. Es tiempo de que salgas de lo de Bar. No te conformes con la generosidad de Maquir. ¿Sabe que Maquir era quien cuidaba a Mefiboset? Y era como mendigándole ahí, tú sabes, sobras. Ahí en lo de Bar no había pan, imagínese usted. No te conformes si había alguien generoso, pero tú no te tienes que conformar lo que tiene Maquir para tu vida. Ese no es tu lugar, ese no es tu posición. Tú no te tienes que conformar con lo que tienes, con lo que el enemigo. Ay, sí, bueno, pastora, aquí, esta es mi casita. Bueno, gracias a Dios que tengo mi casita, mis cuatro, el techo es así. No, tú no naciste. Ese no es tu lugar, ese no es tu posición. Usted nació para vivir como una reina y como un rey, con todas las comodidades. Todo te pertenece porque eres coheredero juntamente con Cristo. Y aquí hay testimonio de personas. Y vi a Olga, Dios trajo a memoria de lo que Dios ha hecho en su vida y en su hogar. Porque hay que creer quién eres en Cristo Jesús. Tú no te tienes que conformar como lo que dijo el pastor José Tuche. ¿Se acuerdan del hotel? De la referencia que dio, el testimonio. O sea, Dios te lo presenta todo. Ese es tu destino, esa es tu posición. Las promesas de Dios son tuyas, iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces es tiempo de salir de lo de Bar. Dile a la persona que tiene a tu lado tu verdadera posición. Dile, tu verdadera posición está en Cristo, en el palacio del Rey, sentado en lugares celestiales, como príncipe y heredero del trono de la gracia, disfrutando del perdón y de la salvación. Amén. Esa es tu posición, iglesia. Es tiempo ya, sacúdete.
Sacúdete en esta mañana. Tu lugar no es Lodebar. Tu lugar no es comer migajas. Tu lugar no es el desierto. Ese lugar donde no hay intimidad con el Señor, donde no hay comunicación, donde lo que arropa a la persona es la tristeza, la desesperación, el fracaso, el desconsuelo, el sufrimiento. Tú tienes que salir de ese lugar en el nombre de Jesús. No sé qué proceso estás pasando. No sé qué situación está golpeando tu vida, tu familia, tus finanzas, tu matrimonio. No sé qué situación está golpeándote hoy en día. Pero es tiempo, iglesia, que salgas de ese lugar en el nombre de Jesús. Dios va a cambiar tu nombre. Dios está a la puerta tocando. Te está llamando. Hijo, hija, ¿dónde estás? Tu posición no es esa, dice el Señor. ¿Dónde te encuentras hoy en día? ¿Cuál es tu posición en el reino de Jesucristo? ¿Qué estás haciendo para el reino de Jesucristo? Recuerda que si encubres tus pecados no vas a prosperar. No vas a prosperar. Proverbios 28:13 lo dice. Si estás sumergido en el pecado, si sigues haciendo lo mismo, no vas a prosperar. Pero cuando los confiesas, la misericordia de Dios te alcanza. Amén. Tienes que salir de ese lugar en el nombre de Jesús. Hay un cambio, una transformación en esta historia. Hay un destino profético en tu vida. Hay un plan perfecto divino en tu vida, en las manos del Señor. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino sino el de Jesucristo. Amén. Y podemos ver, esta palabra es para reflexionar, iglesia. Esta mañana yo me tengo que poner a cuenta, en comunión con el Señor, y ver qué está pasando en mi vida, que no me deja avanzar, que el enemigo me tiene estancada allí sentada en los placeres de la vida, quizás en lo que nos ofrece el mundo, en lo que nos ofrece, gloria al Señor. No quiero meterme en problemas, pero hay cosas que nos están ofreciendo que creemos que van a traer bendición a nuestras vidas, y no es así. Usted tiene que tener discernimiento en el Espíritu. ¿Y cómo lo tengo? Porque tengo una comunión con Dios. Él va a revelar a tu vida qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. El enemigo te va a presentar todo en bandeja de plata. ¿Se acuerdan? Los 40 días en Jesús, en el desierto, el enemigo se apreció y le presentó todo. Vas a gobernar. Pero tienes que tener cuidado, iglesia de Jesucristo. No te metas por donde no te tienes que meter. Tienes que tener discernimiento de espíritu. Amén. Buscar presencia de Dios, tener comunión con Dios para buscar dirección. Y cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios, venga a lo que venga, no va a tocar mi vida, en el nombre de Jesús. Y podemos ver que esta historia es una historia impresionante, porque hubo un antes y un después en la vida de Mefiboset. Hubo una transformación, y Dios en esta mañana viene a restituir tu vida. Dios en esta mañana viene a entregarte lo que se te ha quitado, lo que te ha robado el enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies y vamos a orar en esta mañana. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a hacer un acto profético. Amén. Vamos a orar, vamos a renunciar, sí, vamos a reconocer. A veces hasta nos da pena. Y ¿sabes algo que yo hablaba estos días con mis hermanas y decía, cuando el pastor manda a orar, cuando quizás yo me paro con el micrófono a orar, yo aprovecho y renuncio, porque hay cosas en mi vida que por error, por mi generación pasada, por mis ancestros, yo alcancé y no sé. Hay cosas que están atadas en el pasado a mi vida
y sin yo saber y poder discernir, aún sigo practicando. Entonces, como hijo, hija de Jesucristo, usted tiene que comenzar a escudriñar la vida de sus antepasados. Hay cosas que ellos practicaron, hay cosas que ellos hicieron y que hoy en día la venimos arrastrando. Y muchas veces nos preguntamos, yo me he preguntado, de hecho le he comunicado a mi esposo, ay, con razón yo soy así, ay, con razón yo actúo así, porque mi